La mujer que me llamó inútil toda la vida, hoy vive gracias a mí. Sí, suena increíble, pero es verdad. Durante años me hizo sentir que no valía nada, criticó mi ropa, mi trabajo, mi forma de ser. Incluso cuando quedé embarazada, lo único que dijo fue, pobre criatura, nacer con una madre así. Y por mucho tiempo me lo creí. Me pasé noches enteras llorando en silencio, pensando que tal vez tenía razón. Pero la vida, que tiene una forma muy irónica de equilibrar las cosas, un día me puso frente a una decisión imposible. Esa misma mujer que me despreciaba estaba a punto de morir, y yo era la única que podía salvarla. En ese momento, tuve que elegir entre el orgullo o el amor. Y lo que hice, cambió mi vida para siempre. Desde el primer día que conocí a la mamá de Marcos, supe que algo en su mirada me juzgaba sin decir una sola palabra. Era como si me estuviera midiendo, comparando con una lista invisible de requisitos que yo jamás iba a cumplir. Tenía esa forma de mirarte de arriba abajo, frunciendo apenas los labios, como si con eso ya dijera, no estás a la altura de mi hijo. Lo peor es que ni siquiera disimulaba. Una vez, en una cena familiar, mientras todos hablaban, soltó con esa voz suya tan aguda y precisa, Marcos siempre fue tan inteligente, tan trabajador, ojalá encuentre a alguien que lo complemente de verdad. Yo estaba ahí, frente a ella, con la copa a medio levantar, y sentí que el corazón se me desmoronaba en el pecho. Marcos se rió nervioso, trató de cambiar de tema, pero yo ya había entendido. Desde entonces supe que cada visita sería una guerra silenciosa, donde yo iba a salir herida sin que nadie levantara la voz. A veces pienso que mi error fue intentar ganarme su cariño. Cocinaba lo que le gustaba, le compraba flores, hasta le planchaba los manteles cuando venía de visita. Pero nada servía. Siempre encontraba un motivo para menospreciarme, que si mi trabajo era poco ambicioso, que si mi ropa era muy sencilla, que si no sabía cuidar bien a Marcos. Llegó a decirme, en tono de burla, ¿tú crees que una enfermera puede ofrecerle algo más que cansancio? Y esas palabras se me clavaron como agujas. Yo sonreía, pero por dentro me encogía. Esa mujer no solo me criticaba, me hacía sentir invisible, pequeña, como si mi vida entera fuera un error que ella tenía que soportar. Marcos, mi esposo, no era malo, pero tampoco sabía cómo manejar la situación. Siempre quedaba en medio, tratando de calmar a las dos, sin darse cuenta de que su silencio dolía tanto como las palabras de su madre. A veces, después de esas reuniones familiares, llegábamos a casa y me decía, no le hagas caso, así es ella con todos. Pero yo sabía que no era así con todos. Era así conmigo. Y por más que intentaba creerle, terminaba llorando en silencio en el baño, con el grifo abierto para que no se escuchara. Había algo especialmente cruel en esa sensación de estar sola en mi propio matrimonio, de saber que la persona que amaba no se atrevía a defenderme. Recuerdo una tarde en la que estábamos los tres tomando café. Ella empezó a hablar de las exnovias de Marcos, lo mucho que se esforzaban por él, lo bien que sabían comportarse. Yo apretaba la taza con ambas manos, intentando no llorar, hasta que me quemé los dedos con el calor. Ella sonrió, y juro que vi una chispa de satisfacción en su mirada. Esa fue la primera vez que pensé en alejarme. Pero entonces Marcos me tomó la mano por debajo de la mesa y me susurró, tranquila, ya va a parar. No paró. Nunca paró. Y yo, en mi ingenuidad, seguía esperando el día en que ella me viera de verdad, sin filtros ni prejuicios. Cuando me enteré de que estaba embarazada, lloré de felicidad. Fue como si todo cobrara sentido. Pensé que, con un nieto en camino, ella cambiaría, que quizás el amor por ese bebé derribaría las paredes que había construido entre nosotras. Recuerdo cuando se lo contamos. Marcos estaba emocionado, casi temblando de alegría. Ella nos miró, frunció el ceño, y después de unos segundos de silencio dijo, pobre criatura, nacer con una madre así. Sentí como el aire me abandonaba. Marcos intentó decir algo, pero yo me levanté de la mesa sin mirar atrás. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. En mi cabeza se repetía una frase, no lo va a arruinar. No iba a dejar que esa mujer convirtiera mi embarazo en otro campo de batalla. Durante esos meses me refugié en mi trabajo, en preparar la casa, en imaginar cómo sería tener en brazos a ese pequeño que ya sentía patear dentro de mí. Cada vez que me hablaban de ella, prefería cambiar de tema. Pero incluso en la distancia, su sombra seguía presente. Mandaba mensajes a Marcos preguntando si todo estaba bien con el bebé, considerando las limitaciones de su madre. A veces me daban ganas de contestarle con furia, pero solo respiraba hondo y seguía. Me repetía que algún día ella se daría cuenta de quién era yo en realidad, una mujer fuerte, trabajadora, que amaba con todo el corazón. Los años pasaron. Crié a mi hijo, trabajé sin descanso, y terminé mi carrera de enfermería. Me acuerdo del día de mi graduación. Marcos lloraba,
y mi hijo me abrazaba tan fuerte que sentí que todo el esfuerzo valía la pena. Pero ella, ni apareció. Dijo que esas cosas eran para presumir y que una mujer decente no necesita títulos para ser buena esposa. Lo curioso es que, a pesar de todo, yo ya no sentía rabia. Solo una especie de tristeza resignada. Había aprendido a soltar la necesidad de su aprobación. Pero el destino, con su ironía tan particular, le tenía una sorpresa guardada. Un año después, Marcos me llamó al hospital con voz temblorosa. «Es mi mamá, está muy mal». Corrí sin pensarlo. Cuando llegué, la encontré pálida, con los ojos hundidos, conectada a máquinas. Fallo renal. Necesitaba un trasplante urgente. Sus hijos fueron los primeros en hacerse las pruebas. Ninguno era compatible. Y entonces el médico me miró con esa mezcla de sorpresa y cuidado profesional. «Tú sí podrías serlo». Lo primero que sentí fue un nudo en el estómago. La cabeza me gritaba no, pero el corazón se quedó en silencio. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando a mi hijo, recordando sus palabras cada vez que hablaba de su abuela, la emoción en sus ojos cuando la veía. ¿Cómo explicarle que, por más dolor que me hubiera causado, no podía condenarla? La decisión la tomé al amanecer. Me senté al borde de la cama, con las manos frías y la mente en blanco, y le dije a Marcos, «Lo voy a hacer». Él no entendía. Me abrazó con lágrimas y me dijo, «No tienes que hacerlo, ella nunca te trató bien». Pero no se trataba de eso. Lo miré a los ojos y le respondí, «No lo hago por ella. Lo hago por nuestro hijo. No quiero que crezca viendo odio donde debería haber compasión». La cirugía fue dura. Recuerdo el olor del hospital, esa mezcla de desinfectante y metal, y el sonido constante de los monitores. Cuando desperté, lo primero que vi fue a ella, sentada a mi lado, con la mirada perdida. Me tomó la mano, temblando, y por primera vez en años, no hubo juicio en sus ojos. Solo lágrimas. «Gracias, hija», dijo con la voz rota. No sé si lo dijo por culpa, por miedo o porque de verdad lo sentía. Pero en ese momento entendí algo que cambió mi forma de ver la vida. Ser útil no es complacer a los demás, sino tener la fuerza de actuar con el corazón, incluso cuando el orgullo te dice que no. Hoy, cada vez que miro mi cicatriz, no pienso en el dolor, ni en el pasado, ni en sus palabras hirientes. Pienso en lo lejos que llegué, en que, sin quererlo, esa mujer me enseñó a ser más fuerte. Y aunque nunca lo diga en voz alta, sé que, en el fondo, su gracias fue una rendición silenciosa. Una aceptación tardía, pero real. El primer día después de la cirugía lo recuerdo como un sueño brumoso. Todo me dolía, el cuerpo, la garganta, hasta las pestañas. Pero más que el dolor físico, lo que me pesaba era el silencio. Marcos dormía en una silla al lado mío, con los ojos hinchados. En la cama de al lado, separada solo por una cortina, estaba ella. Su respiración era lenta, débil, pero constante. En ese momento sentí algo extraño. No era rencor, ni tristeza. Era una especie de calma, como si una parte de mí hubiera dejado de luchar. No podía moverme mucho, pero alcancé a mirar mi abdomen, vendado, y pensé, todo esto, lo hice por amor, pero no por ella. Pasaron las horas. Escuchaba los pasos de las enfermeras, el ruido de las máquinas, el murmullo de los familiares afuera. Todo tenía un ritmo monótono, como si el tiempo se hubiera detenido. Una enfermera entró y me preguntó cómo me sentía. Le respondí con voz débil, «En paz». Ella me sonrió, y me dijo algo que nunca olvidé: «A veces sanar duele más que enfermarse, pero vale la pena». Esa frase se me quedó grabada, porque era exactamente lo que estaba viviendo. Estaba sanando algo más profundo que mi cuerpo, mi corazón, mis heridas viejas, mi necesidad absurda de aprobación. Al tercer día me dejaron caminar un poco. Avancé despacio por el pasillo, con una bata enorme y un suero que parecía pesar toneladas. Cuando pasé frente a su habitación, escuché su voz. Su tono era distinto, más bajo, sin esa dureza con la que solía hablar. Entré. Me miró sorprendida, con los ojos húmedos. No supe qué decir. Ella intentó incorporarse, pero le dolía. «No te levantes», le dije. Se quedó mirándome largo rato, y entonces, sin esperarlo, me pidió perdón. No fue un discurso largo ni dramático. Apenas unas palabras: «Fui injusta contigo. Pensé que te ibas a rendir, como muchos otros, pero tú no lo hiciste». Me quedé en silencio. Por dentro se me mezclaban la rabia vieja y la ternura nueva. No sabía si abrazarla o salir corriendo. Pero cuando la vi tan frágil, con la piel pálida y las manos temblorosas, entendí que ya no había pelea. Me senté a su lado, y por primera vez, hablamos sin lanzarnos cuchillos invisibles.
Me contó que le costaba confiar en la gente, que había perdido mucho en la vida y que, de alguna manera, me proyectaba culpas que no me pertenecían. Yo la escuchaba sin interrumpir. Al final, le dije algo que me salió del alma: no me debes nada. Solo vive. Cuida lo que te queda. Y en ese instante, por raro que suene, sentí que algo se liberaba dentro de mí. La recuperación fue lenta. Había días en que me sentía fuerte, y otros en los que apenas podía levantarme. Marcos hacía lo posible por mantenernos de buen ánimo, cocinaba, limpiaba, cuidaba a nuestro hijo. Pero también lo veía agotado, con una culpa que no decía en voz alta. Una noche, mientras él me ayudaba a cambiar los vendajes, le pregunté: ¿tú crees que tu mamá cambió de verdad? Me miró con honestidad y respondió: no lo sé, pero tú sí cambiaste. Ya no cargas ese peso de demostrar nada. Tenía razón. Algo dentro de mí se había reconfigurado. Ya no necesitaba ser aceptada, ni validada, ni vista. Solo quería paz. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Estábamos en casa, viendo una película, cuando mi hijo se acercó, se acurrucó entre los dos y dijo: mamá, eres la persona más buena del mundo. Casi lloro. Le acaricié el cabello y le respondí: no, amor, solo trato de hacer lo correcto. Pero por dentro entendí que eso, precisamente, era lo que me hacía sentir completa, haber elegido el bien, incluso cuando dolía. Cada cicatriz, cada lágrima, cada noche de insomnio habían tenido sentido. No porque ella lo mereciera, sino porque yo merecía vivir sin rencor. Meses después, cuando ya podía volver a trabajar, recibí una llamada de ella. Me pidió si podía pasar por la casa. Dudé, pero acepté. Llegó más delgada, con un ramo de flores sencillo en la mano. No era la mujer altiva que yo recordaba. Se veía cansada, pero había en su mirada algo nuevo: gratitud. Se sentó en el sofá y me dijo: no vengo a hablar del pasado, solo quería verte y darte las gracias otra vez. Yo le serví café. Por un momento hubo silencio, pero no era incómodo. Era humano. Me contó que estaba yendo a terapia, que quería aprender a ser menos dura. Me reí un poco, porque jamás habría imaginado escuchar esas palabras de su boca. Hablamos de muchas cosas, del colegio de mi hijo, del trabajo, de la vida. Al despedirse, me abrazó. Fue un abrazo torpe, corto, pero sincero. Después de que se fue, me quedé sentada un rato, mirando las flores en la mesa. Eran tulipanes, mis favoritos. Y ahí me di cuenta de algo que me estremeció. Por primera vez en años, su presencia no me pesaba. No había ansiedad, ni enojo, ni heridas abiertas. Solo paz. A veces el perdón no llega de golpe, sino en pedacitos, con pequeños gestos que van reconstruyendo lo que el rencor destruyó. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de que todo ese dolor tuvo un propósito. No lo entendí mientras lo vivía, pero ahora sé que cada lágrima me estaba moldeando. Aprendí que hay personas que no saben amar bien, no porque no quieran, sino porque nadie les enseñó. Mi suegra no era un monstruo, era una mujer herida que no supo cómo lidiar con su propio miedo a perder control. Y aunque me tomó años comprenderlo, hoy puedo decirlo sin resentimiento. A veces la vida te pone en el papel del bueno no para que te sientas superior, sino para que entiendas lo que significa realmente la empatía. Donar mi riñón fue el acto más difícil y más liberador de mi vida. No porque me sintiera heroína, sino porque me permitió soltar todo lo que ya no necesitaba cargar. Ahora, cuando mi hijo me pregunta por su abuela, le digo la verdad: ella y yo aprendimos a querernos tarde, pero lo hicimos. Y eso basta. Porque no todos los finales tienen que ser perfectos para ser felices, algunos solo necesitan paz, y esa, por fin, la tengo. Después de aquel reencuentro, mi vida volvió lentamente a su ritmo normal. Trabajaba en el hospital por las mañanas, estudiaba actualizaciones por las noches y trataba de pasar cada minuto libre con mi hijo. Marcos y yo estábamos mejor. Sentía que algo se había acomodado entre nosotros, como si el peso de tantos años de tensión hubiera desaparecido. Pero, a veces, mientras doblaba las sábanas o cocinaba en silencio, me venían recuerdos de los días más duros con ella. Era inevitable. Había heridas que, aunque cerradas, seguían dejando cicatriz. Una tarde, mientras ponía la mesa, mi hijo me preguntó: mamá, ¿por qué tú y la abuela no se visitaban antes? Me quedé helada. Tenía solo 8 años, pero sus ojos reflejaban una curiosidad sincera. No podía mentirle, así que respiré hondo y le dije: porque a veces los adultos nos equivocamos y dejamos que el orgullo gane. Pero lo importante es que siempre se puede empezar de nuevo. Me miró, sonrió y respondió: entonces tú ganaste, porque tú empezaste de nuevo. Esa frase me conmovió profundamente. Me hizo pensar que, en cierto modo, tenía razón.
No gané una guerra, pero sí gané algo más valioso, la paz de no guardar rencor. Con el tiempo, ella empezó a visitarnos más seguido. Ya no eran encuentros tensos ni llenos de comentarios venenosos. Venía, tomaba té conmigo y jugaba con su nieto. A veces traía pan casero o frutas del mercado. Pequeños gestos que, años atrás, habría considerado imposibles. Pero también entendí que para mantener esa armonía necesitaba poner límites. Ya no aceptaba indirectas ni burlas disfrazadas de consejos. Si algo me molestaba, lo decía con calma. Eso me hace sentir incómoda, le decía sin elevar la voz. Al principio se quedaba callada, sorprendida. Luego asentía. Y poco a poco, comenzó a respetar ese espacio. No fue un proceso fácil. Había días en los que sentía que retrocedíamos, como aquella vez que soltó un comentario sobre mi forma de vestir. La miré directamente a los ojos y le respondí, no necesito que te guste, solo que me respetes. Guardó silencio. Minutos después me pidió disculpas. En ese momento entendí que el perdón no significa dejar que te pisoteen, sino aprender a defenderte sin odio. Era la primera vez que sentía que tenía voz frente a ella, una voz firme, pero serena. Y eso, más que cualquier título o reconocimiento, fue la prueba de que finalmente había sanado. Un día, Marcos llegó a casa con una expresión seria. Me contó que los médicos habían detectado complicaciones en la salud de su madre. No era nada urgente, pero sí preocupante. Fui a visitarla al hospital. Esta vez ya no como la nuera incómoda, sino como enfermera y, sobre todo, como alguien que la entendía. Cuando entré a su habitación, me recibió con una sonrisa débil. No esperaba verte tan pronto, dijo. Le respondí, tú me enseñaste a no esperar tanto para hacer lo correcto. Se rió suavemente. Pasamos la tarde hablando, y en un momento, con voz temblorosa, me confesó, a veces pienso en todo lo que te hice y me da vergüenza. No sé cómo pude ser tan cruel. Me tomó unos segundos responder. No eras cruel, estabas herida. Todos lo estamos, de una forma u otra. Se le humedecieron los ojos. ¿De verdad me perdonaste?, preguntó. Esa fue una de esas preguntas que te sacuden. No respondí enseguida. Me acerqué, le tomé la mano y le dije, sí, te perdoné hace tiempo. Pero también me perdoné a mí por permitir que me doliera tanto. En ese instante, sentí que por fin se cerraba el ciclo. No había discursos, ni dramatismos. Solo dos mujeres frente a frente, reconociendo sus fallas, entendiendo que el amor, aunque llegue tarde, sigue siendo amor. Después de esa conversación, comencé a notar cómo la vida me trataba diferente. O tal vez era yo la que había cambiado la forma de mirarla. Las cosas que antes me parecían enormes, los juicios, las comparaciones, las miradas ajenas, ahora me resultaban pequeñas, casi insignificantes. En el hospital veía a pacientes con historias mucho más duras, y entendía que la fortaleza no está en no quebrarse, sino en seguir de pie con las grietas a la vista. Cada vez que alguien me preguntaba por mi cicatriz, sonreía y decía, es la marca de una segunda oportunidad. No decía más, porque quienes han amado con el alma entienden sin palabras. Marcos también cambió. Me miraba diferente, con una mezcla de orgullo y ternura. Una noche, mientras cenábamos, me dijo, a veces me pregunto cómo tuviste tanta fuerza para perdonarla. Le respondí con una sonrisa, porque la fuerza no nace del rencor, sino del amor. Y yo ya estaba cansada de cargarlo primero. Esa frase nos quedó como un mantra. Desde entonces, cuando algo nos duele o nos irrita, nos decimos, respira, elige el amor. Puede sonar cursi, pero en mi casa, esa frase se volvió una forma de sobrevivir a las tormentas sin perder la calma. Con el paso del tiempo, comprendí que la dignidad no está en demostrar nada a nadie, sino en saber quién eres aunque nadie lo reconozca. Por muchos años confundí el silencio con debilidad, y la paciencia con resignación. Hoy sé que no era eso. Era fortaleza. Era la capacidad de no dejar que el veneno ajeno me cambiara la esencia. La vida, de alguna forma, me puso en una situación imposible solo para mostrarme que el amor propio también puede ser silencioso, pero poderoso. Mi suegra vive tranquila ahora. Seguimos viéndonos, no todos los días, pero lo suficiente. A veces la acompaño al médico, otras veces me llama solo para saber cómo estoy. Y cada vez que lo hace, siento una paz extraña. No porque busque su cariño, sino porque ya no lo necesito. He aprendido a amar sin esperar retorno, a dar sin convertirme en mártir, y sobre todo, a reconocer mi valor sin que nadie lo valide. Mi historia no es de venganza ni de castigo. Es de redención. De una mujer que aprendió que el perdón no se da porque el otro lo merezca, sino porque tú lo necesitas para seguir viviendo sin cadenas. Con los años,
Me di cuenta de que lo más valioso que podía dejarle a mi hijo no eran cosas materiales, sino el ejemplo. Él creció viendo cómo una herida puede transformarse en aprendizaje. Nunca lo oculté. Le hablé de los momentos duros, de las veces que dudé de mí, y de cómo entendí que perdonar no es olvidar, sino decidir que el pasado no te controla más. Una noche, mientras la ayudaba con la tarea, me dijo algo que me dejó sin palabras. Mamá, tú me enseñaste que ser fuerte no es pelear, sino seguir queriendo. Lo abracé tan fuerte que casi no pude responderle. Tenía razón. La verdadera fuerza no está en ganar discusiones, sino en no dejar que el dolor te endurezca el corazón. A veces lo observo mientras duerme y pienso que, gracias a todo lo vivido, él crecerá sin repetir los patrones de orgullo o silencio que tanto daño hicieron a nuestra familia. Quiero que entienda que pedir perdón no te hace débil, y que aceptar el perdón de otro tampoco. Que el amor no siempre llega en palabras bonitas, a veces llega disfrazado de desafíos, de renuncias, de cicatrices. Y que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, deja una huella más profunda que cualquier herida. Esa, creo, es la verdadera herencia que puedo dejarle, un corazón libre de resentimiento. Un día, mientras regresaba del trabajo, recibí una llamada. Era el hospital. Ella había sido ingresada otra vez. Cuando llegué, su cuerpo estaba frágil, pero su mirada seguía viva, luminosa. Me sonrió y me pidió que me sentara. No tengo miedo, me dijo. Solo quería verte una vez más. Sentí un nudo en la garganta. Nos quedamos en silencio un buen rato, escuchando el sonido del monitor que marcaba el ritmo de su respiración. Luego, con voz baja, agregó, a veces pienso que tú fuiste mi prueba más grande. Dios te puso en mi camino para enseñarme lo que yo no supe enseñar. No pude contener las lágrimas. Le tomé la mano y le respondí, tal vez las dos fuimos la prueba de la otra. Yo también aprendí de ti, aunque no lo creas. Se rió despacio, con esa mezcla de dolor y ternura que solo aparece al final de la vida. Si pudiera volver atrás, lo haría distinto, dijo. Yo le acaricié la frente y le susurré, no hace falta. Ya lo hicimos distinto esta vez. Nos quedamos así, sin decir nada más. Horas después, mientras dormía, su respiración se fue apagando, suave, como una vela que se extingue sin ruido. Y aunque dolió, no sentí vacío. Sentí paz. Era el cierre perfecto de una historia que había empezado con rechazo, pero terminaba con amor. El funeral fue sencillo. Pocas personas, flores blancas y un silencio respetuoso. Marcos lloraba sin esconderse, y yo, por primera vez, no lo consolé. No porque no quisiera, sino porque sabía que ese dolor debía vivirlo él. Mi hijo, en cambio, sostenía mi mano con fuerza. Cuando todos se fueron, me quedé un momento sola frente al féretro. Cerré los ojos y le di las gracias en silencio. Gracias por enseñarme, incluso desde el dolor, a descubrir quién soy. Gracias por ponerme a prueba, porque sin esa batalla, no habría conocido mi propia fuerza. Al salir del cementerio, el cielo estaba nublado, pero sentí una brisa cálida rozarme el rostro. Me detuve y respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba en su lugar. No quedaban cuentas pendientes, ni resentimientos, ni deseos de revancha. Solo una calma inmensa, como si el universo me estuviera diciendo, ya puedes soltar. Y lo hice. Solté el pasado, solté la necesidad de entender por qué, y simplemente seguí caminando. Con cada paso, sentía que una versión vieja de mí quedaba atrás, mientras otra, más libre y completa, emergía en su lugar. Han pasado varios años desde entonces. A veces me sorprendo pensando en ella mientras preparo café o doblo la ropa. No con tristeza, sino con una especie de cariño sereno. Recuerdo sus gestos, sus silencios, incluso sus críticas, y me doy cuenta de que todo eso, al final, formó parte del camino que me trajo hasta aquí. Si pudiera hablarle hoy, le diría que la perdono de nuevo, porque el perdón no se da una sola vez, se renueva cada día, en cada pensamiento donde eliges no volver al rencor. La vida siguió, como siempre lo hace. Marcos y yo crecimos juntos, no solo como pareja, sino como personas. Nos hicimos más pacientes, más conscientes de lo que vale la pena discutir y lo que no. Aprendimos a pedir perdón rápido, a no dejar que los días se llenen de silencios fríos. Y cuando mi hijo pregunta por su abuela,
le mostramos fotos, le contamos anécdotas, pero siempre con amor. Porque no quiero que su recuerdo sea un peso. Quiero que sea una lección, que el amor, cuando se elige, puede transformar incluso la historia más amarga. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que la historia no fue sobre mi suegra, ni sobre el dolor, ni siquiera sobre el perdón. Fue sobre mí. Sobre una mujer que aprendió a amarse, a sanar y a seguir adelante sin perder la ternura. La vida me puso frente a una persona que me hizo sentir pequeña, pero también me dio la oportunidad de descubrir que la verdadera grandeza no necesita aplausos. Está en elegir el bien cuando el orgullo te grita que no. Si algo quiero que quede de todo esto, es este mensaje: el amor no siempre se siente bonito. A veces duele, quema, te deja cicatrices. Pero también te purifica, te enseña quién eres y de qué estás hecha. No me arrepiento de nada, ni del dolor, ni de las lágrimas, ni siquiera de las palabras crueles. Porque sin ellas, no habría llegado aquí, a este punto donde puedo contar mi historia sin rabia, solo con gratitud. Si alguna vez alguien te hace sentir que no vales, recuerda esto: no necesitas demostrarle nada. Tu valor no depende de que te lo reconozcan, sino de seguir siendo tú, incluso cuando el mundo te empuje a cambiar. Y si me preguntan si volvería a donar ese riñón, la respuesta es sí. 1000 veces sí. Porque al darle vida a quien me hirió, terminé dándome vida a mí misma.